Vale. Bueno, pues vale, he comenzado a grabar la sesión y continuamos. Os recuerdo, estábamos... Esto ya lo vimos. Y para no perderos, recordad que después de haber visto la lógica formal, y sus derivados, los sistemas de hechos y reglas, que funcionaban con conocimiento preciso, pasamos a ver la necesidad del conocimiento impreciso o incompleto, y entonces habíamos visto los modelos empíricos, que era Mysin, ¿vale? Y ahora estamos a mitad de los modelos probabilistas, donde estaba Prospector modificado y lo que vamos a ver hoy, las redes bayesianas. ¿Vale? Terminaremos luego el tema la semana que viene con los modelos posibilistas. Entonces, todo esto, recuerdo, eran formas de manejar la incertidumbre en el conocimiento, de representarla apropiadamente, y en el caso de Mysin la representación consistía en darle un cierto valor de certitud de la regla entre -1 y 1, ¿vale? Esto era la certitud. Estos funcionan con la probabilidad estricta, con el modelo matemático correcto de probabilidad, y luego los modelos posibilistas veremos que son otra cosa. La lógica difusa la vemos luego. Vale, aquí estaba el problema este del motor, que probaba o mostraba un poco por qué era necesario el razonamiento con incertidumbre. Mysin, las de Mysin, certitud entre -1 y 1, combinaciones de reglas, y el ejemplo este de los caballos. Y luego probabilidad básica, axiomas correctos de la probabilidad. Después, división del espacio en un espacio de sucesos y asignación de una probabilidad a cada uno. Y al final, a partir de los hechos y las reglas, ecuaciones para las probabilidades asignadas. Lo cual estaba muy bien, era correcto, pero te llevaba a que, al ser el sistema normalmente compatible e indeterminado, tenías muchos parámetros libres y había que encontrar la solución buena por maximización de la entropía, lo cual es complicado. Y sobre todo, el problema más grande, este de aquí, en un sistema con 600 reglas, tienes como 2 a la 600 hechos individuales en el espacio de sucesos, lo cual te sale un sistema de ecuaciones absolutamente impracticable. O sea, el problema es un problema práctico, ¿eh? Que esto no funciona así. Primero, ¿por qué salen? Lo importante de esto para introducir las redes bayesianas es ¿por qué salen tantísimas ecuaciones ahí? Fijaros que en alguno de los problemas hicimos dos ejemplos. Uno era el de los apuntes, que tenía un parámetro lambda para minimizar y toda la pesca, y el otro que nos salía compatible determinado, pero incluso en el ejemplo que nos salía compatible determinado, muchísimas de las probabilidades resultaban ser cero. Estaban puestas las ecuaciones de tal forma que salían así, y muchas ecuaciones eran independientes de otras. Por ejemplo, una ecuación, recuerdo que solo intervenían las 4 primeras probabilidades, en otra intervenían 2, y entonces, además, como todas eran positivas, si sumaban 0, pues eran todas 0, cosas de esta clase. ¿Por qué no sale tal cantidad de ecuaciones? Pues fundamentalmente es que hemos introducido sucesos que nunca que nunca ocurrirán. Cada uno de estos sucesos, S sub I, os lo recuerdo, ¿qué era? Era combinación de sucesos elementales. S1 era A y B, S2 era A y no B, etcétera, etcétera. Todos los posibles en todas las formas afirmadas o negadas. Pero ¿qué pasa? Que algunos de estos sucesos elementales resultan ser incompatibles entre sí. Si ocurre A, sabemos que no va a ocurrir B. ¿Vale? No es que B sea no A, es que tratan aspectos completamente distintos del problema, por ejemplo, y que cuando pasa uno no pasa el otro. Entonces, la ecuación que sale de aquí automáticamente nunca va a ocurrir, o no debería ocurrir. Entonces, ¿para qué la planteamos? El asunto es, en lugar de plantearnos ecuaciones sobre todas las cosas que remotamente se nos ocurre que pudieran lógicamente ocurrir, vamos a intentar plantear ecuaciones solo sobre las cosas que el sentido común nos dice que puede ocurrir.
Es decir, esto de aquí. Por ejemplo, en muchas de las condiciones resultan incompatibles. Si una condición aparece afirmada, las otras lo harán negadas, con lo cual eso jamás debería aparecer como ecuación. La idea esencial de una red bayesiana es usamiento de sentido común o conocimiento heurístico del problema. Plantearse cómo son las cosas, dibujarlas en un modelo gráfico y ver qué cosas influyen en qué. Esencialmente es usar el conocimiento heurístico. ¿Qué condiciones dependen de otras? ¿Cómo? El sentido común. Aquí sabemos que unas cosas no tienen nada que ver con otras, por tanto, no las conectamos. Y así no aparecen ecuaciones que las conecten. Esa es la idea. Y entonces pone esas ecuaciones estrictamente necesarias en lugar de todas, usando el teorema de Bayes. Ejemplo, para que se vea. A ver, primero, ¿qué es una red bayesiana? Una red bayesiana básicamente va a terminar plasmándose en un grafo. ¿Qué tiene ese grafo? Nodos y arcos, claro, como todos los grafos. Entonces, primero que nada, los conceptos que intervienen se expresan en forma de atributos que toman valores con probabilidad de tomar un valor. Y en esto, atributos que toman valores, esto es como en los sistemas de hechos y reglas, o como en Mysin también. Recordad que era atributo que tomaba un valor. Por ejemplo, no sé, la bacteria ha entrado por el tracto gastrointestinal, ¿sí o no? ¿Ha entrado por el tracto respiratorio? Sí o no, cosas de ese estilo, ¿vale? Tomaban atributos, valores, sí o no, o la bacteria es Klebsiella, o la bacteria es otra cosa, etcétera. Bueno, pues a cada uno de esos hechos le vamos a asignar una probabilidad. Y esto sí que no es certitud ni nada de eso, es probabilidad estricta. O sea, esto también es un modelo basado en la formulación matemática correcta de la probabilidad. De modo que cada concepto es un atributo que toma un valor con cierta probabilidad. Ahora, va a haber también relaciones entre los conceptos y eso es lo que lo distingue del modelo de prospector modificado. Las relaciones se van a expresar como arcos entre unos conceptos y otros. Yo pondré un concepto, C1, otro concepto, C2, y pondré un arco dirigido, siempre dirigido, entre C1 y C2, ¿vale? Indicando que C1 es la causa de C2. Es decir, que el arco aquí siempre va a ir entre la causa y la consecuencia. Por eso es dirigido. O sea, si A es causa de B, o al menos influye en el valor que tome la variable B, entonces debe haber un arco desde A hasta B, pero no al revés, lógicamente. Se dice entonces que A sería uno de los padres de B. Y digo uno de los padres porque es perfectamente posible que tanto A como C sean o puedan ser causa de B. Tanto una consecuencia, no sé, vas al taller con una cierta avería en el coche. Entonces puede ser de la batería, puede ser de los cables, puede ser de muchas cosas, ¿vale? Y entonces todas ellas serían causas y el fallo de las luces sería la consecuencia. Y a cada una de esas causas le puedes asignar una probabilidad de que haya provocado esa consecuencia. O sea, será la batería con probabilidad del 60%, o los cables con probabilidad del 20%, o otras causas con probabilidad del otro 20%. ¿De acuerdo? O sea, ¿perdón? No, pueden ser varias. Vamos a ver, no es que sea a la vez, es que todas ellas pueden haber provocado y sí podría ser, ¿vale? Pero sí, si fueran varias a la vez, por ejemplo, si hubieran estropeado la batería y los cables a la vez, no hay ningún problema. Esto se puede formular así de todas maneras, ¿eh? Entonces tenemos conceptos, tenemos relaciones establecidas en forma de flechas que van de la causa a la consecuencia, y ahora vamos a tener distribuciones condicionales de probabilidad, que resultan de las distribuciones originales para cada variable, modificadas por los valores que toma la variable aleatoria asociada a cada padre. Esto de aquí, la modificación, recordad que era el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que decía era cuál era la probabilidad de una consecuencia si se han dado ciertas causas. El grafo lo va a construir el programador usando el conocimiento sobre el problema y el sentido común. Debe ser siempre un grafo acíclico. Ahora veremos por qué.
¿Recordáis lo de los grafos? Bueno, primero, grafos orientados y no orientados, ¿vale? Recordad que un grafo, aquí tenemos nodos, aquí vamos a poner arcos, estos arcos tienen dirección, de aquí a aquí, por ejemplo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero no al revés. Cuando los arcos tienen dirección, esto es un grafo orientado, entonces los grafos estos de las redes bayesianas siempre son orientados y deben ser acíclicos, o sea, esto no valdría como grafo de red bayesiana. ¿Por qué? Porque tienes, por ejemplo, aquí tienes un ciclo. Aquí tienes otro ciclo. Ah, no, perdón, aquí no puedes. ¿Vale? Este no. Pero por lo menos tienes un ciclo, ¿vale? Aquí, aquí, aquí y aquí, aquí, y luego aquí, y así tendrías otro ciclo, etcétera. En fin, si puedes encontrar al menos un ciclo, o sea, un nodo al que puedas volver después de haber recorrido otros nodos del grafo, entonces el grafo es cíclico. Y esto no vale como problema formulable con una red bayesiana. Y si lo es, pues si lo es, te aguantas y buscas otra formulación. Porque es que hay problemas que lo son. Hay problemas que lo son. Pensadlo fácilmente. Causas que provocan consecuencias que a su vez provocan otras causas. ¿Vale? Esto pasa mucho en economía, provocando círculos viciosos o círculos virtuosos de si subo demasiado los impuestos, entonces cierra las empresas, si cierra las empresas sube el paro, si sube el paro hay menos recaudación, y si hay menos recaudación tengo que subir los impuestos, y al revés, ¿vale? Entonces, claro, cada uno como interprete esto de qué probabilidad le asigna a que cada cosa provoque la siguiente, eso ya es otro asunto y provoca discusiones más políticas que otra cosa. Pero el asunto es que una causa puede otra vez realimentarse y provocar consecuencias que realimentan las causas. Si el problema es así, no se puede formular con una red bayesiana. O al menos hay que hacer suposiciones de independencia que no se cumplirían. El ejemplo de prueba que podamos formular con una red. Bueno, por tanto, repito, importante, los grafos estos siempre tienen que ser dirigidos y acíclicos. Siempre. Para que si os sale, al escribir el grafo de un problema de una red bayesiana, os sale cíclico o tal, entonces no me vale. Y si fuera no dirigido, ¿qué ocurriría? Que entre dos nodos tendrías el arco de ida y el arco de vuelta. Claro, si el arco no está orientado, entre dos nodos determinados es como si tuvieras un arco de ida y otro arco de vuelta. Y eso de por sí ya es un ciclo. Con lo cual no te vale tampoco, ¿vale? Por eso debe ser no dirigido. Aparte del hecho de que una causa provoca una consecuencia, pero no al revés. Esto ya es de sentido común. Bueno, pues ejemplo, Pial, que vive en Los Ángeles, tiene una alarma antirrobo instalada en casa. Además, ante un robo, la alarma también puede dispararse debido a pequeños terremotos que no son infrecuentes en Los Ángeles. Pial tiene dos vecinos, John y Mary, que han prometido llamarla al trabajo si suena la alarma. John llama siempre que suena, pero a veces confunde el timbre del teléfono con la alarma. Mary suele oír música a volumen alto y es posible que no oiga la alarma. ¿Qué sucesos tenemos aquí? A ver, primero, los sucesos son que se produzca un robo, que se produzca un terremoto, ¿vale? Lo vamos a denotar el B se produce un robo por B, burglar. La E, que se produce un terremoto, earthquake. El A, que suene la alarma. La J, que John llama a Pierre al trabajo porque ha sonado porque él cree que ha sonado la alarma. Y la M, que Mary llama a Pierre a su trabajo por la misma razón. A ver, ¿qué causa-consecuencia tenemos entre estos hechos? Ahí ya conviene simplemente aplicar el sentido común. Primero, el B y el E no tienen causa conocida, o al menos no causa entre los otros sucesos. No quiere decir, hombre, todo tiene su causa al final, pero en principio no hay ningún otro suceso que sea causa de que alguien haya entrado a robar, más allá de la voluntad del ladrón, que no la analizamos. Entonces esto sería un nodo raíz, digamos. Esto sería en el árbol, empiezas por aquí, ¿vale? Y ahí no llega ningún arco. Asumes que eso es un hecho inicial
el cual provoca otras consecuencias, pero a ese hecho de que roben, en principio, no ha llegado ningún arco. La E lo mismo, el terremoto. Pues habrá alguna causa del terremoto geológica, pero no la conocemos. Sin embargo, tanto el robo como el terremoto pueden ser causa de que la alarma suene. Hemos visto que la alarma en principio es una alarma antirrobo, por eso suponemos que se disparará cuando alguien entre a casa, pero también puede dispararse debido a pequeños terremotos y esto nos lo dice el enunciado del problema. Una vez que se ha disparado la alarma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que John o Mary o ambos pueden llamar al trabajo de pillarla. Implícitamente, entonces, vale, A sería causa de J y sería causa de que la alarma suene, sería causa de que John llame a pillar o de que Mary llame a pillar. Implícitamente, por tanto, podría decirse que B y E son causas de J y M. Porque si ha entrado el ladrón, se ha disparado la alarma, y si se ha disparado la alarma, entonces John ha llamado. Así que, en cierto sentido, es la entrada del ladrón la que provoca la llamada de John, pero no la provoca de modo directo, sino indirecto, a través del disparo de la alarma. Así pues, esa relación no se modelizará, ¿vale? Se ponen como arcos únicamente aquellas relaciones de causa directa. ¿Qué queda entonces? Queda esto de aquí. B, E, A, J y M. Los arcos, fijaros que van orientados. El robo provoca la alarma, pero también un terremoto puede provocar la alarma, y luego que se dispare la alarma puede provocar que John llame o puede provocar que Mary llame. Los arcos deberían leerse en realidad como puede provocar que, o puede ser causa de, no quiere decir que lo sea necesariamente. Y es ahora cuando vamos a asignar probabilidades a las cosas, la probabilidad de que algo sea causa. Por eso la pregunta que hacía antes vuestro compañero, ¿pueden ser dos cosas a la vez? Tal, sí, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí de la alarma pueden ser dos cosas, ¿vale? ¿Y podría ocurrir un robo y un terremoto a la vez? Pues sí, podrían ocurrir, pero cada una tiene su probabilidad. Y ahora trabajaremos con las probabilidades combinadas de las cosas. ¿Qué probabilidades son conocidas? También tenemos que tener las probabilidades de, primero, de los sucesos incondicionales, es decir, que se producen sin causa modelizada, y las probabilidades de los sucesos que se producen como resultado de otros. En concreto, P de B y P de E. La probabilidad de un robo 0,01 incondicional y la probabilidad de un terremoto 0,002 incondicional. ¿Y esto cómo lo sabes? Esto lo asignas tú, no hay otro remedio, y habrá salido seguramente de datos estadísticos de robos en la zona de Los Ángeles o de estudios geológicos sobre probabilidad de terremotos o de lo que quieras. ¿Vale? Tienes que irte a las fuentes de conocimiento para intentar asignar una probabilidad razonable. Y esto debería ser un dato del problema. O sea que cuando resolváis problemas de redes bayesianas, las probabilidades estas os las tengo que dar. Esto es incondicional, por tanto. Y ahora, estas probabilidades de aquí también las tiene que dar el problema. Y esto se lee, a ver, probabilidad, ya lo vimos el otro día, probabilidad de A sí, ¿vale? Esto se lee como probabilidad de que ocurra A, probabilidad de que ocurra A, si han ocurrido todos estos de aquí, ¿vale? Entonces aquí lo que ciframos es la probabilidad que suene la alarma si ha habido un robo y ha habido un terremoto, 0,95. Probabilidad de que suene la alarma si ha habido un robo pero no ha habido un terremoto, 0,94. Fíjate que aquí sí que estás considerando las dos cosas a la vez, una y no la otra, una y tal, o sea que ahí sí que tienes que asignar probabilidades a todas las posibilidades, ¿eh? O sea, si esto depende de B y de E, entonces aquí sí que tienen que estar todas las combinaciones de sucesos. B y E, B y no E, no B y E y no B y no E. Pero en cambio, recordad que la formulación de prospector modificado, aquí estaban no las combinaciones, sino todos los sucesos. Y al final nos planteábamos ecuaciones de las reglas. En realidad esto es como plantear ecuaciones de las reglas, pero vamos a tener muchos menos hechos y reglas porque solo atendemos a lo que de verdad es causa de las cosas. Probabilidad de que suene la alarma si ha habido un robo y no un terremoto, 0,94. Probabilidad de que suene la alarma si no ha habido un robo, pero sí un terremoto, 0,29. Esto saldría de aquí. Puede dispararse debido a pequeños terremotos.
Entonces, cuando el enunciado os diga puede dispararse, os tendré que decir puede dispararse debido a pequeños terremotos con probabilidad del 29%, para que podáis escribir esto. ¿Vale? Se entiende que se ha disparado debido al terremoto sin que haya habido un robo de por medio. La probabilidad de que el arma se dispare porque sí, por el fallo eléctrico, por lo que sea, es de 0,1%, muy poquita, pero puede ocurrir también y hay que considerarla. Lógicamente, vale, de acuerdo, tenemos todo esto. Luego también tenemos la probabilidad de que John llame si ha sonado la alarma. Como se nos dice en el problema, John llama siempre. En realidad debería decir, John llama casi siempre con probabilidad del 90% cuando oye la alarma. Pero es posible que no oiga la alarma, ¿vale? Probabilidad de que llame confundiéndola con el timbre del teléfono. Probabilidad de J si no A. O sea, de que llame a media su trabajo, pero sin que haya sonado la alarma, 5%. Luego, en cuanto a Mary, probabilidad de que Mary llame si suena la alarma, 70%. Esta hemos dicho que a veces tenía la música alta y no la oía. Esto era el enunciado de aquí, ¿vale? John llama siempre, o sea, casi siempre. Bueno, vale, casi siempre, 95% de las veces, ¿vale? Pero a veces confunde el timbre del teléfono. Y luego, Mary suele oír música a volumen alto, con lo cual la probabilidad de que llame es el 70%, es posible de que no oiga la alarma, y esto es lo que pone aquí. Y luego la probabilidad de que llame sin haber oído nada es del 1%. Bueno, ¿cuántos sucesos tenemos en realidad? 1, 2, 3, 4 y 5. Formulación de prospector modificado. Todo con todo. JMAB y E. JMAB no E, no sé qué, no sé qué, no sé qué, tales, todos afirmados y negados. Y nos salían 32 probabilidades. Y entonces nos salen 30, tenemos que intentar plantear, tenemos 32 incógnitas, tenemos que intentar plantear cuantas más ecuaciones mejor, que no nos llegarán a 32, que no saldrá compatible indeterminado, un montón de parámetros libres y minimizar. ¿Vale? Entonces, con esto tendríamos 32 incógnitas, que era el problema de la explosión combinatoria que tenía prospector modificado, incluso con problemas pequeñitos de esta clase. Bueno, pues esta vez en lugar de hacer eso, no vamos a escribir sistemas de ecuaciones. Lo que se va a hacer es calcular la distribución de probabilidad sobre el suceso que nos interesa, sobre cualquiera de estos sucesos que nos interese. ¿Cuál? Pues depende de lo que te pidan en el problema. ¿Vale? ¿Qué te piden en el problema? Bueno, no piden nada en especial, pero ahora veremos qué queremos calcular. Por ejemplo, pues quieres calcular, oye, ¿cuál es la probabilidad de que John llame a Mary al trabajo? De que John llame a Pierre al trabajo y Mary no lo haga si ha entrado un ladrón pero no ha habido un terremoto. ¿Qué sería eso? No ha habido un terremoto, sería no E. Y ha entrado un ladrón, sería B. Y John llame al trabajo y Mary no lo haga. Eso de ahí. ¿Vale? Si te preguntan cualquier cosa de esas, tú te lo escribes de manera y entonces vamos a calcular probabilidades de eso. O sea, que te pregunten lo que te pregunten, siempre lo podrás escribir como una de esas posibilidades. Y hecho eso, calculamos probabilidades. Pues vale. Por ejemplo, imaginemos que queremos calcular esta probabilidad. Esto sería la probabilidad de que John y Mary llamen al trabajo, los dos, porque ha sonado la alarma, pero no ha habido ningún terremoto ni ha entrado ningún ladrón. ¿Vale? Eso es lo que entendéis cómo se lee esto. Pues imagínate que te preguntan eso. Oye, ¿cuál es la probabilidad de que reciba una llamada de sus dos vecinos, pero sin que haya pasado nada en casa? Pues hay que plantearla de esta forma. ¿Qué tenemos? Queremos calcular probabilidad de esto. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora es factorizar la probabilidad como probabilidad condicional, comenzando desde abajo del todo, desde los nodos hoja. A ver, aquí J, M, A, B y E, ¿cuáles son los nodos que no tienen ya ningún hijo? J y M, ¿vale? Por tanto, vamos a empezar poniendo delante a esos nodos. ¿Por qué empiezo por J? Bueno, pues porque sí, podría haber empezado por M, no tiene importancia. Esto lo planteo como probabilidad de todo esto es probabilidad de J si se da, probabilidad de que se dé todo esto a la vez, esa probabilidad de que se dé uno de ellos si se han dado los otros, por la probabilidad de que se den los otros. Recordad la fórmula de la probabilidad condicional que estaba, cuando repasamos la probabilidad, estaba aquí, donde estábamos.
ahí, ¿vale? Probabilidad de A intersección B, recordad que se interpretaba como A y B. Probabilidad de A y B es probabilidad de A si B por probabilidad de B. Y ese B puede a su vez, ese B puede a su vez ser una combinación de B1, END, B2, END, o sea, puede ser muchos, que es lo que nos pasa aquí. ¿Y qué vamos a hacer con esos muchos? Vuelta otra vez a factorizar, y así sucesivamente. O sea que ponemos siempre uno de ellos condicionado a todos, a la conjunción de todos los demás, por la conjunción de todos los demás. ¿Vale? Es uno condicionado a todo lo que queda por la probabilidad de todo lo que queda. Siempre funciona así. El asunto es cuál elegimos aquí. Y eso es lo que os digo. Hay que elegir el que está más bajo en el árbol, es decir, en el grafo, es decir, el que ya no tiene ninguna consecuencia. Hay que empezar por ahí. Esto lo dejamos como está. Y ahora, esto de aquí, ¿qué hacemos? Vamos a ver, de todos estos de aquí, ¿cuál es el que está más bajo? El que no tiene ninguna consecuencia, M. Por tanto, empezamos factorizando esto como probabilidad de M, si todo lo demás, por probabilidad de todo lo demás. Ojo que hay que ir recopiando cada cosa con sus signos. El que tiene un not se queda en el not, el que no tiene el not, no tiene el not, ¿vale? Hay que ir recopiando tal cual estaba. No paséis de uno a otro y os carguéis un not sin querer o añadáis uno donde no debéis, ¿vale? Todo copiando de arriba abajo. Probabilidad de J si esto por probabilidad de M. Ahora, esto lo copio y ahora esto lo vuelvo a factorizar otra vez. Probabilidad de M si A y B y no E por probabilidad de A y B y no E. Y ahora esto lo copio otra vez y esto lo vuelvo a factorizar. Probabilidad de A y no B y no E es probabilidad de A si no B y no E por probabilidad de no B y no E. Igual lo vuelvo a factorizar y ahora la probabilidad de no B y no E es probabilidad de B si no E por probabilidad de no E. Y al final tengo esto factorizado de esta forma. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora con eso? Simplificarlo teniendo en cuenta lo siguiente. Probabilidad de J si M y A y B y no E es la probabilidad de J si A. ¿Por qué? ¿Por qué? Fijaros que esto se lee como probabilidad de algo si se dan todos los demás. Pero la probabilidad de que J ocurra si se da M o si no se da M es la misma. ¿Por qué? Porque M no es padre de J en el grafo, es decir, no es causa de él. La probabilidad de algo si una serie de hechos que no son su causa es la probabilidad de algo. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que me toque la lotería si compro un décimo y llueve mañana? Es la probabilidad de que me toque la lotería si compro un décimo. Que llueva o no llueva mañana lo puedo quitar completamente porque no influye para nada. La probabilidad no va a variar por eso. Entonces, una vez que tenemos estas factorizaciones de probabilidad, todo lo que aparezca en el condicional que no sea todo lo que aparezca condicionando al hecho y no sea causa directa del hecho, se elimina directamente. Y lo que nos queda son probabilidades que ya aparecen en las probabilidades que se nos daban como datos del problema. Y si no aparecen, las tenemos que buscar o estimar de alguna forma. Con hechos, con datos, con lo que sea, porque eso ya no se puede hacer nada. De modo que la probabilidad de que John llame al trabajo, si Mary llama y tal. Claro, evidentemente, que John llame al trabajo a Pierre no depende de que Mary llame o no. John no hace señas a Mary para decir, oye, has llamado y tal, cuando ella la alarma llama y punto. ¿Vale? Por tanto, no depende para nada de que Mary llame o no. Sí que depende de que suene la alarma, claro. No depende de que haya o no haya un ladrón o un terremoto. Hombre,
indirectamente sí que depende, ¿no? La J sí que puede depender indirectamente de B o de no B y tal, pero como no son su causa directa en el grafo, no las ponemos porque suponemos que esa dependencia ya se ha heredado a través de aquí. O sea, yo solo pongo esta dependencia. Dice, hombre, aquí también hay una dependencia indirecta, sí, pero es indirecta. Y por tanto, el efecto que pueda haber tenido se ha modelizado a través del nodo intermedio. Así que no lo pongo. Esto llaman suposiciones de independencia, que son razonablemente ciertas dentro de límites. Probabilidad de M si A y B. Esto de aquí, probabilidad de M si A y no B y no E. ¿M de quién depende? De A. Vale, pues entonces, probabilidad de M si A. Y todos los demás los quito. Probabilidad de A si no B y no E. Ojo, esto sí. A sí que depende de B y por tanto de no B, claro. Bueno, cuando se dice depende de B, se entiende que también depende de no B, lógicamente. Y si depende de E, también depende de no E. Entonces, la probabilidad, esta la tengo que dejar. Las tengo que dejar las dos. Y eso sí que me la habían dado, era 0,001. Probabilidad de B si no E. Ojo, no me han dado la probabilidad de B si no E. Pero sí que me han dado la probabilidad de B si E. Bueno, perdón, la probabilidad de B si no E. Ah, no, B no depende de nada. B es un nodo raíz. Vale, entonces la probabilidad de un nodo raíz, si lo que sea, es la probabilidad incondicional del nodo raíz, punto. ¿Vale? Esto es nodo raíz. No depende de nada más que de sí mismo. Y su probabilidad incondicional viene dada. A E le pasa lo mismo. Lo que pasa es que no nos han dado, aquí, por ejemplo, tenemos la probabilidad de no B. Lo que nos daban no era la probabilidad de no B, sino la probabilidad de B. Pero bueno, es obvio, por las leyes de la probabilidad, uno menos. Lo pongo. Aquí lo mismo, la probabilidad de no E, que la tengo que calcular. No me la han dado, pero me han dado la probabilidad de E, pues uno menos. ¿Vale? Entonces ya sustituimos aquí arriba. Esta probabilidad que nos dan era esto de aquí, probabilidad de J si no sé qué, 0,9. 0,9, ¿qué pasa aquí? Que es esto de aquí. Este 0,7 que viene de aquí y queda este segundo factor. Luego el otro factor de aquí, que es 0,01, el otro factor de aquí, que es 0, tal, y el otro factor de aquí, que es tal. Lo multiplico todo y me da 0,00062. O sea, una probabilidad realmente pequeñísima de que eso ocurra. ¿Vale? O sea, es que fijaos el suceso que estábamos preguntando, que la llamasen los dos y no hubiera ocurrido ninguna de las dos cosas, ni robo ni terremoto. ¿Vale? Eso normalmente no pasará. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Recordad que lo único que hemos hecho es factorizar usando que la probabilidad de algo sí se dan una serie de cosas, esta probabilidad de algo sí se dan algunas de esas cosas. ¿Cuáles? ¿Vale? De aquí quedan algunas. No todas. O sea, no quedan todos los hechos. Quedan solo los que son padres de alfa en el grafo. Y ya está. Esa es la idea. Por tanto, por eso tengo que empezar factorizando por la parte de más abajo, ir subiendo hacia los padres, de los hijos a los padres. Entonces tengo que empezar primero, ¿vale?, factorizando por los que no tienen ningún nodo hijo. E ir subiendo hacia arriba. Si hay varios que no tienen ningún nodo hijo, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por J o empiezo por M? Me da igual. Hacer el ejercicio también, empezando por M, o sea, proveer esto como probabilidad de M, si J y no sé qué, y luego factorizáis con probabilidad de J, y os va a dar exactamente lo mismo. Y la nota de atención. Los conceptos tienen que colocarse, eso es lo que estaba explicando, ordenados comenzando por las conclusiones últimas, que aquí son J y M, y subiendo desde las premisas hacia las causas primeras, de modo que todo concepto deje a sus padres a la derecha. Aquí te queda el concepto, ¿vale? Y los padres quedan aquí. El concepto y los padres quedan aquí. Bueno, los padres y otros nodos también, que luego los quitaré, porque no me interesan. Pero en principio los padres tienen que quedar a la parte derecha de la barra de condicional. Y ahora entendéis por qué el grafo tenía que ser acíclico. ¿O no veis cuál era el problema con un grafo cíclico? Efectivamente, porque caerías si luego des el hijo, vuelves otra vez de la para la derecha, tienes un círculo vicioso y no terminas de factorizar nunca.
¿vale? Entonces, para que se acabe, el grafo tiene que ser acíclico. Y lo B dirigido es para que puedas factorizar de algo es consecuencia de, porque si algo es causa y consecuencia a la vez, volverías otra vez a estar en un ciclo. Bueno, quisiéramos calcular, ojo, hay un detalle más. Imaginad que lo que queremos calcular no es la probabilidad de un suceso que contenga a todos los nodos. Aquí yo tenía a todos los nodos, en formas afirmadas o negadas. O sea, tenía uno de los 32 sucesos elementales, en este caso. ¿Vale? El suceso. Esto es uno de los 2 a la n sucesos elementales. Oye, ¿y si me preguntan por alguno que no sea un suceso elemental? O sea, que no sea uno de estos 32. Por ejemplo, que no aparezca uno de ellos. Entonces, lo que se hace, no hay ningún problema. Se hace sumando las probabilidades de todos aquellos SSUBI que lo contienen con los nodos faltantes afirmados y negados. Que quiero decir lo siguiente. Imaginad que lo que quiero es M y A y no B y no E independientemente de J. O sea, no me interesa, quiero la probabilidad de que Mary llame al trabajo, ¿vale? Si ha sonado la alarma y no ha habido ni un robo ni un terremoto, independientemente de lo que pueda o no hacer yo. Esto no me interesa. Vale, si quiero un suceso de estos donde no están todos, ¿qué hago? Pues no pasa nada. Esto es la probabilidad de este suceso si se da J, más la probabilidad del mismo suceso si no se da J. ¿Vale? Si no me interesa lo que ocurra con J, entonces sumo las probabilidades tanto si J ocurre como si no ocurre. Entonces esto lo pongo de esta forma, ya tengo otra vez el caso anterior y ahora ya factorizar cada uno. O sea que cuando no están todos, añado todas las combinaciones posibles de afirmados y negados y las sumo. Y luego ya estoy en el caso anterior, factorización y todo. ¿Esto qué significaría? Esto sería probabilidad de J y tal, más probabilidad de J si A, esto sería probabilidad de J si A, por probabilidad de M si A, por probabilidad de si no B y no E, por probabilidad de no B más probabilidad de no E, más, y ahora factorizo aquí. Lo mismo pero con no J. Hago todo esto ya lo he hecho antes, y esto lo hago ahora, lo sumo todo y me queda esto. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora esto es lo que quería decir de redes bayesianas y ahora lo que vamos a hacer es hacer 2 ejercicios enteros para que veáis cómo van. He dejado los ejercicios colgados en aula virtual, entonces los voy a poner ahora en la pizarra para que se vean. A ver, bueno, esto ya no lo necesito. CDI, other text, XPDF. Vale, XPDF, probabilidad, redes bayesianas. Bueno, pues esto lo dejé ayer colgado, entonces lo podéis bajar y ver, pero de momento lo voy a dejar aquí en la pizarra para que se vea el enunciado de las cosas. Vamos a ver, que no es que esté ya muy grande, precisamente, la verdad. Bueno, un poquito. Así, ¿eh? Vale. La metástasis de un cáncer es una de las posibles causas de la aparición de un tumor cerebral. Vamos a ver, aquí la idea es, tienes un cáncer en algún sitio y esto genera células malignas que se difunden normalmente por el sistema linfático, desgraciadamente llegan a donde no deben y provocan aparición de cánceres secundarios que se llaman metástasis. Es muy típico, por ejemplo, en cáncer de pecho que se tiene, por en los casos peores, un cáncer de cerebro o lo que sea. Y el problema es que la metástasis de un cáncer anterior es una de las posibles causas de aparición de un tumor cerebral y también es una causa posible del incremento de calcio total en sangre. Ambas cosas, el tumor cerebral y el incremento de calcio, pueden hacer que un paciente ocasionalmente entre en coma. Por otra parte, un fuerte y persistente dolor de cabeza puede estar causado por un tumor cerebral.
El asunto es el siguiente. Primero, representar las relaciones entre los hechos en forma de red bayesiana. Aquí os doy un poco los hechos, para que sea más fácil. El hecho A será un cáncer ha tenido una metástasis. B, ha habido un incremento del calcio total en sangre. C, hay un tumor cerebral. D, el paciente ha caído en coma ocasional. Y E, el paciente tiene dolor de cabeza fuerte y persistente. A ver cómo hago para poder visualizar todo esto. Vale. Aquí. A, metástasis. B, incremento de calcio total en sangre. C, tumor cerebral y tal. Entonces, una vez tengo identificados los hechos, que los tengo que mirar del enunciado del problema, ¿vale? Habla de que hay una metástasis de cáncer y dice, es una de las posibles causas de... Entonces la metástasis será un hecho y la aparición de tumor cerebral será otro hecho. Y luego también es causa posible de, ese D será otro hecho, ¿vale? El incremento del calcio total en sangre, ¿vale? El tumor cerebral, estos dos los pone. Y dice, además ambas cosas pueden hacer que, luego son causa de que, el paciente entre en coma. Luego coma ocasional es también un hecho. Y luego, un fuerte y persistente dolor de cabeza puede estar causado por el tumor cerebral. Luego, tumor cerebral ya lo teníamos, dolor de cabeza persistente hay que añadirlo. En principio no veo yo más hechos aquí. Y a ver, ¿cómo sería el grafo de esto? El grafo de esto sería, vamos a ver, tenemos A, B, C, D y E, ¿no? A, B, C, D, E. ¿Qué relaciones causales deberíamos establecer aquí? Dice, esa es la primera parte, representarlo, dice. La metástasis de un cáncer, o sea, A, es una de las posibles causas de la aparición cerebral, de un tumor cerebral, que lo hemos llamado C. Luego deberíamos poner, según nos dice el enunciado del problema, un arco entre A y C. Siguiente. También es causa del incremento de calcio total en sangre, que es el B. Luego, si también es su causa, también debería haber aquí una flecha de A a B. Vale. Y luego, ambas cosas, el tumor cerebral y el incremento de calcio, o sea, B y C, pueden hacer que el paciente entre en coma. O sea, B y C son causas de D. Luego, aquí debe haber flecha y aquí debe haber flecha. Siguiente. Por otra parte, un fuerte y persistente dolor de cabeza puede estar causado por, o sea, eso está al final de la flecha, y el tumor cerebral está al principio de la flecha. El tumor cerebral era C y el dolor de cabeza es E. Luego flecha de C a E. Y este es el grafo que representa la red bayesiana, ¿vale? Lo muevo un poco para acá, para que lo veáis a la vez que el enunciado. Vale, metástasis del cáncer provoca incremento de calcio total y también provoca tumor cerebral. El incremento de calcio total y el tumor cerebral pueden provocar coma ocasional. Y luego el tumor cerebral puede provocar dolor de cabeza fuerte y persistente. ¿Vale? Dar algunos ejemplos de suposiciones de independencia que se han tomado en esta red. Bueno, pues se ha supuesto, por ejemplo, que el dolor de cabeza fuerte y persistente es independiente de la metástasis de un cáncer. O sea, que el cáncer haya tenido metástasis no te va a provocar dolor de cabeza. Hombre, a ver, al final sí que te lo va a provocar. ¿Entendéis esa idea? ¿A través de qué? A través del tumor generado. Pero podrías tener ese tumor o no tenerlo. O sea, la metástasis puede crecer y desarrollar un tumor o no. Con lo cual al final te dará dolor de cabeza o no. Y aún así ese dolor podría venir de otras causas. Así que en principio hemos hecho esta suposición de independencia. También la hemos hecho entre D y E, entre el coma ocasional y el dolor de cabeza fuerte y persistente. ¿Vale? El dolor de cabeza fuerte y persistente no ha sido causado por un coma ocasional. De hecho, cuando uno está en coma, ya está en coma y no le duele nada. ¿Vale? Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de suposiciones de independencia. O entre A y D. Entre A y D tampoco hemos puesto nada. O sea, entre la metástasis del cáncer y el coma ocasional. Aun cuando es verdad que indirectamente tienen una relación.
Bueno, se dan las siguientes probabilidades. Probabilidad de A igual a 0,2. Y esto es una probabilidad incondicional, porque fijaros, bueno, ¿cuál es el nodo raíz aquí? ¿Cuáles son los nodos raíz? A ver, ¿a qué nodos no llega ninguna flecha? A la. El único nodo raíz aquí es A. Por tanto, la única probabilidad incondicional que debería dársenos aquí es la de A. ¿Vale? Las demás tienen que darse todas. A B llega A, ¿no? Pues entonces tienes que dar probabilidad de B si A, 0,8, y también te tienen que dar probabilidad de B si no A, que es igual a 0,2. ¿Vale? Luego, a C llega A, nada más. Luego también te tienen que dar probabilidad de C si A, 0,2, y probabilidad de C si no A, que es 0,05. ¿Vale? Ojo que no tienen por qué sumar 1, ¿eh? Cuando está a la derecha del condicional, eso no se suma. ¿Vale? No tienen que sumar 1. Igual que estas dos de aquí, que casualmente suman 1, pero no tendrían por qué. Siguiente, a C, vamos a ver, a estos C y no A. Luego, luego al D, por ejemplo, te tienen que dar la probabilidad de D, cuidado, aquí sí que como a D llegan dos nodos, te tienen que dar las probabilidades con todas las posibilidades de esos dos nodos. Es decir, hay que dar la probabilidad de D si B y C, que es 0,8, la probabilidad de D si B y no C, que es también 0,8, la probabilidad de D si no B y C, que es 0,8. Ay, ¿qué he hecho yo aquí? Ay, no. Ah, que la he fastidiado. Un momentito. Vale. ¿Dónde está la otra? La he cerrado. Qué maravilla. Qué maravilla. Creo que la he cerrado. Bueno, pues habrá que volverla a abrir. No. La había cerrado, sí. La había cerrado. Vale. B, C, D. Y ahora ahí va desde C. Vale. Bueno, pues ahora ya voy recopiando rápidamente. Bueno, esto no va a hacer falta que las recopie todas porque ya las tenéis aquí expresadas, ¿eh? La BD, como B viene de dos sitios, ¿vale? De B y de C, hay que poner B y C, B y no C, no B y C y no B y no C. Y esto tienen que ser datos del problema. Vale, se nos dan estas probabilidades. Y ahora dice, sabemos que un enfermo está sufriendo dolor fuerte de cabeza, pero no ha entrado en coma. Calcular las probabilidades conjuntas de cada una de las 8 combinaciones de sucesos, es decir, los 3 sucesos restantes en todas sus probabilidades de verdad y falsedad. ¿Qué nos está pidiendo aquí? 1. Sería la probabilidad de, vamos a ver, dice que está sufriendo dolor persistente de cabeza y no ha entrado en coma, o sea, el dolor de cabeza es E y el coma era D, sería E y no D. Por tanto, E y no D han de quedarse fijos. Y luego nos piden las otras 8 posibilidades. Las otras 8 posibilidades serían A y B y C, y ahora D y no E. ¿Vale? Esto es una de ellas. Otra, la vamos a poner ahora enseguida, será A, B y no C. La otra será A, no B y C. La otra A, no B y no C. La otra no A, B, C, tal. O sea, todas estas. Pero esto de aquí no se toca. ¿Por qué?
D y no E no se tocan, porque dice que sabemos que está sufriendo dolor fuerte y no ha entrado en coma. Luego sabemos que eso es cierto y sabemos que el otro es falso. Sabemos D y sabemos... Bueno, pues vamos a calcular esto. A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Por dónde empezamos aquí? Deberíamos empezar por... Un momento. No, perdón. Perdón, me he equivocado. Era... No D y E lo que se nos pide. No D y E. ¿Vale? O sea que la E dice... Está sufriendo fuerte dolor de cabeza. Es afirmada. Y no ha entrado en coma. D está negada. ¿Vale? Es no D y E lo que se nos pedía. Y luego todas las demás combinaciones. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar factorizando? Vamos a empezar factorizando por los nodos hijo, en este caso por E, que es el más debajo, ¿no? Entonces será probabilidad de E si A y B y C y no D, ¿vale? Lo cual vamos a factorizar como... bueno, ya está esto. ¿Y ahora qué hacemos? Probabilidad de... bueno, por probabilidad de A y B y C y no D. Igual a... Vamos a empezar ya cargándonos cosas, antes de seguir. En vez de copiar tanto, probabilidad de si todo esto, ¿a qué es igual? Si C, efectivamente. ¿Vale? Porque no hay nada más ahí que influya, nada de esto influye en E excepto C. Así que se queda. Se queda. Y los demás se van. Ahora voy a factorizar esto. ¿Por dónde voy a empezar a factorizar aquí? Pues puedo empezar a factorizar por C o por no D. Me da un poco igual. Voy a empezar por no D, por ejemplo. Probabilidad de no D si A y B y C por la probabilidad de A y B y C. Igual, esto lo dejo como estaba. Ahora, probabilidad de no D si A y B y C. ¿A qué sería igual esto? Si B y C, efectivamente, solo los que intervengan. Ojo, hay que conservarles el notch si lo tienen, ¿eh? O sea, si algo depende de algo, la probabilidad tú la conservas con el notch del antecedente si lo hubiere. Lo único es que los que no son antecedentes simplemente se quitan sin más. Y los otros se copian tal cual están. Ahora, probabilidad de A y B y C. A ver, ¿por dónde voy a empezar a factorizar? Ahora tendré que empezar a factorizar por C. ¿Vale? Perdón. Igual a, bueno, perdón, que me falta aquí el por. Un momentito, que no he terminado. Esto. Y ahora, probabilidad de A y B y C. ¿Cómo vamos a factorizar? Pues será probabilidad de C si que. Si A, efectivamente. ¿Estamos aquí bien? Sí. Y ahora, esto será igual a probabilidad de E si C por probabilidad de no D si B y C por probabilidad de... no, probabilidad de C si A ya la tengo en principio, ¿no? A ver, ¿esto está todo? No, un momento, que me he equivocado aquí. A ver, esto venía aquí y esto está bien. Ya, pero que me falta seguir factorizando. Me falta seguir factorizando esto. Vale. Y... A ver, probabilidad de S y C y ahora la probabilidad de no D. ¿Dónde estoy que me lío? Si B y C... Vale. Probabilidad de S y C por la probabilidad de no D. Si B y C... Vamos a hacerlo despacito y entero.
Y ahora, a ver, ¿qué estaba fallando aquí? Claro, 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 era esto. Era esto, era esto, era esto. Vale, ahora la probabilidad de A y B y C la voy a poner como la probabilidad de C si A y B por la probabilidad de A y B. Es que me había dejado un paso, ¿vale? Vale, esto se queda. Sí. A ver, que pregunta algo algún compañero vuestro por ahí. ¿De dónde sale? Es probabilidad de A y B y C. Ya. Casi que, a ver, que me estoy liando completamente. Casi que lo limpio todo y empiezo bien, ¿eh? Antes de que me líe más. A ver. Igual a. Empezamos siempre por E, ¿vale? Perdón, esto era no D y E. Igual a probabilidad de E si A y B y C y no D. Por probabilidad de A y B y C y no D. Igual ahora a la probabilidad de sí, C, ¿vale? Por. Y ahora hacemos probabilidad de no D. De aquí nos hemos quitado lo que sobra. Probabilidad de no D, sí, A y B y C por probabilidad de A y B y C. Ahora sí que está claro. Ahora, esto es probabilidad de E si C por. Y ahora aquí, ¿qué queda? La probabilidad de no D si B y C. Esto es porque D no depende de A. Y ahora, esta probabilidad última de aquí la vamos a poner como probabilidad de C si A y B por la probabilidad de A y B. Igual, probabilidad de E si C por probabilidad de no D si B y C, que esto se queda, por la probabilidad de, a ver, de donde estábamos, de C si A y B, vale, esto es la probabilidad de C si A, porque no depende de B, por, y ahora la probabilidad de A y B es la probabilidad de B si A por la probabilidad de A. Ahora sí, ¿de acuerdo? Aquí se ha hecho suposición de independencia al cortar, ahí. Luego aquí también, ¿vale? Aquí también, ¿vale? En esas fechas se ha hecho suposición de independencia. Y bueno, ya está. Esto es por dato 0,8. Esto de aquí es 1 menos 0,8, porque fijaos que lo que yo tenía era la probabilidad de D si B y C, que era 0,8. O sea, tenía como dato la probabilidad de D si B y C, que era igual a 0,8. Lo que aquí será 1 menos 0,8. Probabilidad de C si A también me la daban como dato y era 0,2. La probabilidad de B si A también me la daban como dato, era 0,8. Y luego la probabilidad incondicional de A también me la daban como dato y era 0,2. ¿De acuerdo? Cada uno de los 1, 2, 3 y 4 y 5 factores, 1, 2, 3, 4 y 5. Los que me dan directamente los pongo, los que no es 1 menos algo de lo que me dan. Bueno, pues eso hago todas las operaciones matemáticas o todos los productos y eso queda 0,00512. ¿Vale? Esta es la primera de las probabilidades.
que me piden calcular. El problema este es larguísimo, ¿eh? Entonces, ahí. Segunda. La segunda sería la probabilidad de A y B y no C y no D y E. ¿Entendéis por qué sigo calculando así? D se especifica claramente en el enunciado de aquí. Os recuerdo, sabemos que el enfermo está sufriendo dolor de cabeza y no ha entrado en coma. Luego eso es D y no E. Eso es fijo. Y los otros, ¿por qué dice las otras 8 posibilidades? ¿Por qué son 8? Porque me quedan otros 3 sucesos, A, B y C, y cada uno de ellos puede estar afirmado o negado. Así que es A, B y C, ahora es A, B y no C, luego será A, no B y C, etcétera, etcétera. Bueno, pues os voy a hacer, voy a hacer este y vamos a parar un momentito. Y luego los otros, en principio, os voy a dejar los otros 6 para que los factoricéis vosotros. Os voy a dar la solución. ¿Vale? Pues voy a hacer también, esto sería... ¿Por dónde empezamos? Por cierto, a ver, recordad que la red era A, B, la pinto aquí otra vez, C, D, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. ¿Por dónde empezamos a factorizar aquí? Como antes, por E. ¿Vale? Probabilidad de E, si A y B y no C ahora y no D por la probabilidad de A y B y no C y no D. Igual a la probabilidad de E si C por la probabilidad de no D si A y B y no C, esta vez, por la probabilidad de A y B y no C, esta vez. Igual probabilidad de E si C por la probabilidad de no D si B y no C por la probabilidad de no C si A y B por la probabilidad de A y B. Igual, a su vez, igual a la probabilidad de E si C por la probabilidad de no D si B y no C por la probabilidad de no C si A por la probabilidad de B si A por la probabilidad de A. Igual, a ver si me cabe aún, a ver si me cabe, igual a 0,8 por, cuidado, esto no es 0,8 ahora, ¿eh? A ver si también, resulta que también era 0,8, pero es porque lo daba el dato del A. Era, primero que nada, probabilidad de E si no C. Esto al final nos ha quedado. El caso 2 era probabilidad de E si no C. Por probabilidad de no D si D no C. Vuelvo a copiar la última, la última fila. Por probabilidad de no C si A. Voy. Por probabilidad de B si A. Por probabilidad de A. Igual, esto es 0,6 por 1 menos 0,8 por 1 menos 0,2 por 0,8 por 0,2. Y esto me da 0,0153.
ver, que preguntaba alguien algo por aquí. ¿Me está oyendo mal? Pues tengo el micrófono correcto. ¿Se oye demasiado fuerte, demasiado bajo o...? A ver. Ahora mejor, vale. Vale. Bueno, pues entonces, volvemos aquí, ¿vale? Entonces este era el 2, el caso 2, ¿vale? Probabilidad de tal, 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 pero con no C. Y ahora os dejo que hagáis los otros 6 casos que quedan, ¿vale? A y no B y C, A y no B y no C, no A, B, C, no A, B, no C, no A, no B, C, no A, no B, no C. Y os daré el resultado, os subiré el resultado para que lo comprobéis. Bueno, vamos a parar 5 minutos, hasta el y cuarto, y ahora continuamos con otro ejemplo. Bueno, terminamos este, porque claro, aparte de calcular estas probabilidades, luego se piden cosas, ¿vale? A ver, un momentito. Ahora vuelvo a compartir pantalla, ¿eh? Aquí. Vale. Voy a volver a compartir pantalla.
Vale. Y vamos a seguir con esto de aquí. Entonces se calculan las 8 probabilidades y... ¿Cómo? Ah, sí. Bueno, pues vamos a seguir con esto de aquí y os doy el resultado de las 8 probabilidades para que vosotros lo hagáis y lo probéis. Entonces, vamos a ver. 1. Probabilidad de A y B y C y no de I, ¿eh? Hemos visto que daba 0.00512. Probabilidad de A y B y no C y no D y E, acabamos también de ver que daba 0,01536, 0,01536. La probabilidad de A y no B y C y no D y E, para cuando lo hagáis es 0.00128. La probabilidad de A y no B y no C y ahora no D y E, como siempre, la cuarta esta es 0,01824, 0,01824. Luego la probabilidad de A, no, ahora ya empezamos con las de no A, ¿eh? ¿O no? Sí, exacto. Y B y C y no D y E, esta de aquí es 0,00128. Igual que una de las anteriores, se puede a veces que se repita algún resultado. Luego la probabilidad de no A y B y no C y no D y E, esta es 0,01824. La probabilidad de las 7 de no A y no B y C y no D y E, esto da 0,00512. Y por último, la probabilidad de no A y no B y no C y no D y E, esto da 0,34656, ¿vale? Esos son los resultados que deberíais obtener haciendo el problema hasta el final. Y la primera parte, bueno, la tercera parte, el C, el apartado C. Y ahora el apartado D. Según la información que nos dan, la probabilidad incondicional de que un paciente haya desarrollado metástasis de tumor es 0,2. Probabilidad de A. Y ahora dice, para el paciente del apartado anterior, que resulta que está sufriendo fuerte dolor de cabeza, pero no ha entrado en coma, ¿vale? Esa probabilidad ha aumentado o ha disminuido. O sea, ahora que sabemos que tiene dolor de cabeza y que no ha entrado en coma, ¿daríamos al desarrollo de metástasis una probabilidad mayor o menor del 0,2? Es aquí donde se usan las redes bayesianas en diagnóstico y cosas así. O sea, yo estoy siguiendo a un paciente que tuvo cáncer de no sé qué y que puede que haya desarrollado metástasis con probabilidad del 20% o que no. Pero esa probabilidad que yo he asignado está basado en el común de la población. Como es una probabilidad incondicional, sale de que en estudios médicos el 20% de los pacientes que tenían cánceres han desarrollado metástasis. Pero ahora que este paciente concreto me viene con unos ciertos síntomas, eso modifica mi distribución de probabilidad sobre él. La probabilidad incondicional ya no se le aplica exactamente porque tiene otros factores. Y ahora la red bayesiana nos dice cómo cambia esa probabilidad, si ese 0,2 para él es mayor o menor.
Y eso es lo que se pide calcular. ¿Cómo formalizaríamos o cómo formularíamos esto? ¿Vale? Lo que se dice es, en realidad, ¿qué se pregunta? Se pregunta en el apartado 2. ¿Cuál es la probabilidad de A si no D y E? La probabilidad de A secas incondicionalmente hemos quedado que era 0,2. Pero ahora que nos ha venido este paciente que no ha entrado en coma pero tiene fuerte dolor de cabeza, la probabilidad esa de un tumor se aumenta o disminuye. Entonces tenemos que plantearnos esto de aquí y resolverlo. ¿Cómo resolveríamos eso? Vamos a ver, esto lo resolveríamos de la siguiente manera. Esta probabilidad de aquí se puede poner como la probabilidad de A y no de E partido por la probabilidad de no D y E. ¿Vale? Lo primero, cuando me preguntan una probabilidad condicional, tengo que convertirla en probabilidad conjunta, o sea, quitarle la barra. ¿Cómo quito la barra? Según la fórmula de la probabilidad condicional, probabilidad conjunta. Probabilidad de todo a la vez es probabilidad de uno si se dan los otros por la probabilidad de los otros. ¿Vale? Esto de aquí, el numerador es igual a esto multiplicado por esto. ¿De acuerdo a cómo hemos estado factorizando todo el rato con las fórmulas, no? Entonces lo dividimos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto de aquí es una probabilidad conjunta que sabemos cómo calcular. Las probabilidades conjuntas son precisamente lo que sabemos cómo calcular. Y esta de aquí también es una probabilidad conjunta. Las probabilidades conjuntas sabemos cómo calcularlas. Cuando aparecen todos los sucesos, directamente como hemos visto. Cuando no aparecen, factorizando concretamente, haríamos aquí. Queremos hallar el numerador y el denominador. Para el numerador, la probabilidad de A y no D y E sería igual a ¿qué? Esto lo vamos a poner como probabilidad, a ver que no me equivoque aquí, de A y no D y E. Y ahora que me queda la B y la C, ¿no? Entonces, y B y C más probabilidad de A y no D y E y B y no C más probabilidad de A y no D y E y no B y C más la probabilidad de A y no D y E y no B y no C. ¿Veis de dónde sale esto? ¿Cuáles tengo? A, D y E. ¿Cuáles no tengo? B y C. Por tanto, añado B y C en todas sus posibilidades. B y C, B y no C, no B y C, no B y no C. Y es la suma de todos. Porque claro, cuando se dé esto, entonces, o se dan B y C, o se da B y no C, o no B y C, o no B y no C. No hay otras posibilidades. Así que lo he factorizado. Y ahora, ojo, ¿esto qué? Esto lo tengo de arriba porque para eso se pedía en el primer apartado del problema calcular todas las posibilidades. ¿Vale? Y lo escribo. Y mirando los resultados que me han quedado arriba, esto es 0.00512 más 0.01536 más 0.00128, 00128 más 0.01824, 0.01824. Esto lo sumáis todo y os va a dar 0,04. ¿Vale? Ya tengo el numerador. Ahora, ¿qué quiero? El denominador. El denominador es peor, ¿eh? Porque es peor. Claro, porque tienes ahí A, B y C. Pero, ¿qué ocurre? En cierto sentido, ya lo tenemos medio calculado. A ver, este denominador, ¿cómo lo pondría? Probabilidad de no D y E y primera posibilidad, A y B y C.
más segunda A y B y no C, más tercera, ¿vale? En total, ¿cuántas sumaría aquí? 8. ¿Y cuáles son? Estas. O sea que en realidad esto es igual a la suma de todo lo que tenía aquí. 0.00512 más puntos suspensivos más 0.34 tal, ¿vale? O sea, la suma. Y si hacéis la suma, os da, ya os digo yo que os da 0,4112. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que se nos pide, probabilidad de A, sí, no de y E, sería igual a 0,412, 0,04, perdón, 0,04, que es el numerador, 0,04 partido 0,412. Y esto da 0,097, que es prácticamente 0,1. ¿Vale? Conclusión. ¿Qué conclusión saca el médico de aquí? ¿Esto es bueno o malo para el paciente? Probabilidad de que tenga una metástasis si yo no sé nada de él, 0,2. Probabilidad de que tenga una metástasis ahora que sé que tiene fuertes dolores de cabeza pero no ha entrado en coma, 0,1. Bueno, ¿vale? O sea, las redes bayesianas lo que hacen es modificar mi creencia, mi distribución de probabilidad en realidad está basada en una creencia de qué probabilidad tienen las cosas. Creencia basada, lógicamente, en hechos objetivos y en estadísticas y en estudios que yo he hecho y tal. Pero esos estudios se aplican a la población general. Cuando yo tengo datos de un caso particular, ¿cómo se modifica mi probabilidad o mi creencia sobre ese caso concreto? Esto es lo que dice la red bayesiana. ¿Vale? Los resultados sería 0,1, es decir, que la probabilidad ha disminuido prácticamente a la mitad. Bueno, este ejemplo habéis visto que es realmente largo, porque tiene un montón de hechos, hay que calcular, y sin embargo una red pequeñita y aún así, o sea que las redes bayesianas mejora la cuestión, pero también tienen... Bueno, pues ahora vamos a hacer este problema, que os he, el siguiente de aquí, el otro, de la hoja que os he subido, que lo puse en un examen, porque es bastante más cortito. El río Brandywine tiene una desagradable tendencia a desbordarse. La probabilidad de que lo haga si llueve mucho en la cabecera es 0,8, aunque a veces también se desborda, aunque no haya llovido en la cabecera, con probabilidad 0,1. La probabilidad incondicional de que llueva en la cabecera es 0,2. Cuando el Brandywine se desborda, dos pueblos de la comarca, Newbury y Bucklebury, pueden inundarse. La probabilidad de que Newbury se inunde si el Brandywine se desborda es 0,5. Aunque a veces también llueve mucho sobre Newbury y el pueblo se inunda sin que el río lo provoque, con probabilidad 0,02. Respecto a Bucklebury, la probabilidad de inundación cuando el río se desborda es 0,7 y la de inundación sin desbordamiento es 0,04. Determinar qué sucesos son relevantes en el modelo, dibujar la red bayesiana y calcular la probabilidad de que a la vez el río se haya desbordado y se inunde Newbury, pero no se inunde Bucklebury. Bueno, hechos que aparecen por aquí. Vamos a ver. ¿Qué hechos pondríais? A ver. Que llueva. Hecho A. Llueve mucho en la cabecera del Brandywine. ¿Vale? Otros hechos. A ver, ¿qué?
Arriba tiene una de esas características. La probabilidad de que se desborde si llueve mucho en su cabecera está en lo cuál es el siguiente hecho. Que se desborde. Obviamente. B. El Brandywine se desborda. Entonces esto es probabilidad que llueva en la cabecera, probabilidad de que no haya llovido en la cabecera, que eso ya lo tenemos, probabilidad de que se desborde, de que no. Cuando el Brandywine se desborda, dos pueblos de la comarca pueden inundarse. Entonces tenemos que Newbury se inunda, ¿vale? Y que Bucklebury se inunda. C. Newbury se inunda. Y D. Bucklebury se inunda. ¿Vale? A ver, la red. Bueno, no veo más hechos aquí. Si veis alguno más. En principio, con todas las probabilidades y tal, lo que se da es esto. ¿Cómo empieza la red? A ver, tenemos A, B, C y D, ¿no? A, B. No necesariamente, o sea, si aquí lo que dices es, bueno, pregunta a vuestro compañero para los de casa, si otro hecho puede ser que llueva en el pueblo, o sea, cuando Brandywine, dos pueblos de la comarca pueden inundar, o sea, probabilidad que inunde, si Brandywine se desborda es tal. Dice, aunque a veces también llueve mucho sobre Newbury, ¿vale? Y el pueblo se inunda sin que el río lo provoque. Sí podrías haber puesto ese hecho, pero fíjate que como aquí lo que tenemos es que Newbury se inunde cuando el río lo provoca y cuando no lo provoca, el hecho de que llueve y tal y entonces se inunde sin que lo provoque, ya está contemplado dentro de la negación del primer caso. Podrías ponerlo, pero como no te dan probabilidades incondicionales para él, no lo puedes modelizar. ¿Vale? Entonces tienes que dejarlo así. A ver, llueve mucho en la cabecera de Brandywine. ¿Esto hay alguna flecha hacia A? No. A es un suceso, es un hecho natural, ¿vale? Lo que en los contratos de seguros en el mundo anglosajón se llama the act of God. O sea, algo que ocurre sin que se pueda prever. Luego, ahora bien, eso provoca cosas. ¿Qué provoca? El desbordamiento del Brandywine. Por tanto, entre A y B vamos a tener una flecha. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Cómo y dónde ponemos C y D? B es causa de C, evidentemente. ¿Y luego qué? También, efectivamente, B también puede ser causa de D. ¿Vale? Probabilidades entonces de las cosas. A ver, tal como nos las dan. Probabilidad incondicional de A. 0,2. Y esto viene de aquí. Dice la probabilidad de que luego dice, bueno, la probabilidad incondicional de que llueva la cabecera es 0,2. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. Ahora, desbordarse. Desbordarse es B. Ahí depende de que haya llovido o no haya llovido en la cabecera. Entonces nos tienen que dar, claro, la probabilidad de B si A y la probabilidad de B si no A. Y eso el enunciado del problema lo dice explícitamente y dice que valen 0,8 y 0,1 respectivamente. Ahora, ¿qué necesitaremos más? La probabilidad de C, ¿cuándo? Cuando B y también cuando no B porque no tiene otro antecedente. Aquí no hay ANS porque no tiene más antecedente que tal. Esto también las dan, ¿vale? Esto es 0,5 y 0,02. De hecho, dice Newbury se inunde si Brandywine se desborda 0,5 y también el pueblo se inunda sin que el río lo provoque 0,02. ¿Vale? ¿Y qué nos queda al final? La probabilidad de D si B y de D si no B, que salen del último párrafo, que empieza respecto a Bucklebury, la probabilidad de inundación es 0,7 y la de inundación aún sin desbordamiento 0,04.
0,7, 0,04. Vale, ya tenemos todos los datos. Y ahora, ¿qué pregunta exactamente? Determinar qué sucesos son relevantes. Ya está, dibujar la red. Esta. Probabilidad de que a la vez el río se haya desbordado y se inunde Newbury, pero no Bucklebury. Probabilidad de que el río se haya desbordado, B, y a la vez se inunde Newbury, C, pero no Bucklebury. ¿Entendéis que esa es la pregunta? Bien, ¿están todos los hechos ahí? No, falta A. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Probabilidad de A y B y C y no D, más probabilidad de no A y B y C y no D. Y ahora ir factorizando para resolver. ¿Vale? ¿Queda esto claro? Pues voy a borrar y voy a continuar factorizando cada una de estas cosas. Primera probabilidad. Probabilidad de A y B y C y no D. Esto será, ¿por dónde tengo que empezar? Siempre por abajo del todo. El abajo del todo puede ser o C o no D. Entonces voy a empezar, por ejemplo, por donde... Voy a empezar por no D. ¿Vale? Probabilidad de no D si A y B y C por la probabilidad de A y B y C. Y esto es igual a la probabilidad de no D si que. Recordad el grafo, dependía solamente de B. Bueno, lo dibujo si acaso porque ya os habéis olvidado. A, B, C, D. D solo dependía de B. Y ahora, esto será... Ahora, ¿por dónde seguimos factorizando? Ahora deberemos seguir factorizando por C. Probabilidad de C si A y B por la probabilidad de A y B. Lo cual es igual probabilidad de no D si B. La probabilidad de C si A y B es la probabilidad de C si B, porque C solo depende de B. ¿Vale? Y ahora la probabilidad de A y B es la probabilidad de B si A por la probabilidad de A. Y ya lo tengo. ¿Vale? Sustituyendo probabilidad de no D si B, 1 menos 0,7. Porque la que nos dan es la otra, la de D. Ahora, ¿aquí qué viene? Ahora aquí viene 0,5. Ahora ya es cuestión de copiar con cuidado las probabilidades que teníamos, 0,8 y la probabilidad de A, que es 0,2. Y esto todo junto, ¿vale? A ver. Bueno, lo dejo así de momento, ¿eh? Segundo, ¿qué necesitamos también? La probabilidad de no A y B y C y no D, que es igual a la probabilidad de no D si no A y B y C, por la probabilidad de no A y B y C. Igual, probabilidad de no D si B por probabilidad de C si no A y B por la probabilidad de no A y B. Igual a la probabilidad de no D si B por la probabilidad de C si B por la probabilidad de B si no A por la probabilidad de no A. Igual.
1 menos 0,7. 0,5. Esto es 1 menos 0,8 y esto es 1 menos 0,2. A ver, ¿está todo esto bien? Sí, creo que sí. Ah, no, perdón, no. Probabilidad de B si no A viene dada. Probabilidad de B si no A viene dada ya 0,1, ¿eh? Y ahora esto sí es 1 menos 0,2. Cuidadito, ¿eh? Que... Vale. Algunas quedan iguales que arriba y las otras dos últimas, fijaros que no quedan iguales que arriba, lógicamente. ¿Vale? Esto ya se ha cambiado, ¿eh? Bueno, vale, pues entonces ahora ya simplemente se hace lo que se tiene que hacer, que es sumar las dos, ¿vale? Entonces se calcula todo y se suma, y esto al final llega a dar la segunda tal. Luego la probabilidad de tal es la suma de esto, de estas dos cosas, y esto será igual a suma, será igual a 1 menos 0,7 por 0,5, ¿vale? Factor común de 0,8 por 0,2 más 0,1 por 1 menos 0,2. ¿Vale? Se hace todo y eso da 0,036. O sea, un 3,6% de probabilidad de que pase eso que se nos pide en el problema. Pues esto era, ¿eh? Es modelizarlo así y tal. Bien. Como siempre os quejáis de que los problemas y tal, entonces lo que hice fue, en otro problema, ¿vale? En otro examen de otro año, puse este problema. Las bibliotecas de programa SSL son una pieza clave de la seguridad usada en muchos programas. Desgraciadamente tienen fallos. Algunas implementaciones son de código cerrado, por lo cual no ofrecen las fuentes para ser examinadas públicamente. La probabilidad de que tengan fallos si se mantiene el código cerrado es de 0,8, aunque a veces también se escapa un fallo en la implementación de código abierto con probabilidad 0,1. La probabilidad incondicional de que una empresa decida mantener su implementación en código cerrado y no someterla a examen público es 0,2. Cuando hay un fallo en las SSL, dos programas SSH y autofirma que las usan pueden verse comprometidos en su seguridad. La probabilidad de que SSH esté comprometido si hay un error en las librerías SSL es 0,5. Pero también puede ser que SSH tenga fallos de seguridad por otras causas, con probabilidad 0,02. Respecto a autofirma, la probabilidad de fallo si hay error en las SSL es de 0,7 y la probabilidad de fallo sin error es de 0,04. Determinar qué sucesos son relevantes en este modelo y dibujar la red bayesiana que da cuenta de él. Hecho esto, calcular la probabilidad de que a la vez las bibliotecas SSL tengan un fallo y falle SSH, pero no falle autofirma. Bueno, vamos a aquí. Hechos relevantes aquí. A ver. Las bibliotecas de programa son una pieza clave y tal. Desgraciadamente tienen fallos. Algunas implementaciones son de código cerrado. La probabilidad de que tengan fallos si se mantiene código cerrado y la probabilidad de que haya fallo en implementaciones de código abierto. Entonces, el primer hecho, ¿cuál es? No. A ver, ¿qué te puede pasar con las bibliotecas? Que fallen o no, ¿vale? Entonces, lo que tienes es la probabilidad, bueno, sí, la probabilidad de que falle si este código, a ver, cómo lo quería esto expresar. Ah, echarle un vistazo al problema este.
y al problema este. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora dice, la probabilidad de que una empresa decida mantener su inversión en código cerrado y no someterlo al examen público es de 0,2. ¿Vale? Entonces, sería A, la implementación es de código cerrado. ¿Vale? B, las SSL fallan. ¿Vale? C, ¿qué viene detrás? Cuando hay fallo, dos programas que las usan pueden verse comprometidos en su seguridad. ¿Qué puede ocurrir? Que, ¿dónde estábamos? SSH falla y D, autofirma falla. ¿Vale? Red bayesiana de esto. Y D. ¿Vale? O sea, la integración de código cerrado, eso puede provocar que las SSL fallen, y si esas bibliotecas de programa fallan, puede ser que SSH y autofirma fallen o no. ¿Vale? Probabilidad incondicional de A. La probabilidad incondicional de que una empresa decida mantener su implementación en código cerrado y no someterla a examen público es 0,2. ¿Vale? Y ahora que tenemos la probabilidad de B si A y la probabilidad de B si no A. ¿Cuál es la probabilidad de B si A? Probabilidad de que falle si es de código cerrado, si se mantiene código cerrado, 0,8. Pero a veces también hay un fallo si se mantiene código abierto porque nadie lo ha visto. 0,8, 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que SSH falle si fallan las SSL? .05 y puede tener fallos por otras causas con probabilidad 0,02. 0,5 y 0,02. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que falle autofirma si fallan las SSL? Y la probabilidad de que falle autofirma si no había bug en las SSL. Abajo nos lo llevamos aquí, 0,7 y 0,04. 0,7 y 0,04. ¿Qué se nos pide? De la probabilidad de que haya fallo, la probabilidad de fallo si hay error en las SSL y tal. Desde mira que esos son relevantes y tal. Calcular la probabilidad de que a la vez las bibliotecas SSL tengan un fallo y falle SSH, probabilidad de que las bibliotecas SSL tengan un fallo y falle SSH, pero no falle autofirma. ¿Vale? Y ahora no voy a resolver el problema porque ya lo hemos resuelto. ¿Vale? ¿Veis la idea? Es que como os quejáis siempre, es que los problemas son muy distintos y nos miramos y luego no sé qué. Exactamente el mismo problema con exactamente los mismos números. Y también es un ejemplo de que las redes bayesianas se pueden usar para ámbitos muy distintos, ¿vale? Los números no son reales, me los inventé un poco igual que los de Bucklebury y Newbury, pero la modelización de la red es típica. Efectivamente,
De hecho, hubo un fallo en las SSL que se encontró muy tarde y fue realmente serio porque en principio podía haber comprometido la seguridad de cantidad ingente de comunicaciones y de problemas, porque esas bibliotecas sí que están por debajo, son las que implementan los algoritmos de seguridad criptográfica y están por debajo desde la seguridad bancaria hasta los passwords de entrada de los ordenadores, hasta muchas cosas, ¿eh? Entonces, el encontrar un fallo ahí es delicado. Hay implementaciones de las SSL de código cerrado que se mantienen así por seguridad, pero que no es una buena idea. Es mejor dar el código abierto y así la gente lo mira y enseguida, si hay algún fallo, alguien lo encuentra. Entonces, probabilidades tienen su sentido. Lo de Bucklebury, inundación y tal, no, eso no era casualidad. Vale. Aunque los nombres, como habéis visto, no son casualidad. Brandywine aparece en las traducciones generalmente como Brandivino o Anduin. A ver, vale, pues ya hemos terminado con redes bayesianas. Esto es lo que quería hacer, varios ejemplos y problemas. Y ahora ya, pues ya vamos a empezar, como nos quedan 10 minutillos, vamos a empezar un poco con la introducción a la última parte del tema. Modelos posibilistas. Bueno, pues como habéis visto, esto resuelve en parte el problema de la expresión combinatoria, de los modelos probabilistas puros, y se usa bastante. Las redes bayesianas tienen ya sus años, pero se siguen usando bastante, sobre todo en razonamiento médico, fue muy típico. Ahora ya se tiende más a no razonar, a meterlo en las redes Abel Deep Learning y que salga lo que Dios quiera. Pero esto por lo menos también tiene la ventaja de que ofrece una explicación. Cuando yo tengo al final una probabilidad, ¿por qué esa probabilidad? Sale de los hechos anteriores, que a su vez salen de hechos primeros, que a su vez salen de estudios estadísticos que se han hecho. Entonces al final todo termina teniendo su explicación aquí. Los modelos posibilistas o la lógica borrosa también son modelos explicativos. ¿En qué se diferencian? Vamos a ver, todo lo que ya he visto hasta ahora, o lo que hemos visto, para manejar información parcial, incompleta o ambigua, asume que cada condición y cada acción de la regla están bien definidas. No podemos saber con certeza si se daban o no se daban, y para eso se usaba la probabilidad o la asignación de certeza o lo que sea. Pero al final siempre ocurría una de las dos posibilidades. O un atributo tenía un valor o no lo tenía. Pero has dicho que lo tenía con probabilidad no sé qué. Sí, de acuerdo, eso es la probabilidad que tú asignas. Pero al final, en un caso concreto, el paciente tendrá la bacteria Klebsiella o tendrá otra bacteria. Siempre. O la cosa es que tú no sabes cuál es y entonces asignas 0,5 a la probabilidad que la tenga. Pero cuando hayas terminado el diagnóstico se supone que será una de las dos cosas. El ejemplo del diagnóstico de un coche, aquel con que empieza el tema. Si el motor no arranca y las luces no se encienden, entonces el problema está en la batería o en los cables con probabilidad P. Entonces la batería podía estar estropeada o no estar estropeada, pero lo que no podía estar es un poco estropeada. Al final una de las dos cosas se daba. Sin embargo, imaginamos una regla como esta. Si mañana hace buen tiempo y me levanto de buen humor, entonces saldrá en campo. Esta imprecisión es de un tipo distinto. Aquí no es debida al desconocimiento. Es el propio significado de las reglas y el lenguaje natural que resulta ambiguo lo que hace que la regla sea imprecisa. ¿Qué quiere decir buen tiempo? ¿Buen tiempo para quién? ¿Buen tiempo para ti? ¿Qué significa buen tiempo? ¿Vale? Si no me dices exactamente mañana hará buen tiempo, no. Si mañana hace temperatura comprendida entre 25 y 28 grados, eso es otro asunto. Porque mañana hará una temperatura comprendida en ese intervalo o no estará comprendida en ese intervalo. Pero una de las dos cosas pasará. Antes de que pase, tú le asignas una probabilidad de lo que sea. Pero cuando ha ocurrido, ya ha ocurrido. En cambio, mañana cuando... ¿Qué ocurre? ¿Hace buen tiempo? Bueno, ¿y qué es bueno? La segunda, peor aún, el humor. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Y sin embargo, los humanos razonamos habitualmente con proposiciones de este estilo. ¿Cómo podemos modelizar eso? Se puede, de hecho, se puede de alguna manera. Es el propio significado de la regla, sé que es ambiguo. Bueno, pues la lógica borrosa o difusa, también llamada fuzzy logic, lo que intenta es dar una formulación que sí que permita manejar la incertidumbre del lenguaje en estos sistemas de hechos y reglas, sobre todo, y también en otras aplicaciones, sobre todo en controladores. ¿Vale? ¿Cómo vamos a manejar la incertidumbre en el lenguaje? Pues mediante el concepto de conjunto borroso o conjunto difuso. Y la idea es la siguiente. Yo tengo una entidad
que tiene una propiedad con un valor medible. Al final sí que tiene que tener un valor medible. Es decir, lo del buen tiempo tendrá que ver, por ejemplo, con la temperatura. Lo que pasa es que hace temperatura de 26 grados. ¿Vale? ¿Y eso es buen tiempo o no es buen tiempo? Pues aquí lo que se trata no es de decir es buen tiempo o es mal tiempo, sino es buen tiempo en cierto grado. No se trata de que la probabilidad de que haya 26 grados, no, no es eso. Es si hay 26 grados, ¿en qué medida considero yo eso buen tiempo para mí? ¿Vale? El hecho ocurrirá o no ocurrirá. Y habrá 26 o habrá 27 o habrá 28. Y en cierta medida yo consideraré que 26 es buen tiempo, y en otra medida distinta consideraré que 27 es mejor tiempo, es buen tiempo. Por ejemplo, si decía que 26 es buen tiempo con, digamos, 0,5, ¿vale? En un grado de 0,5, ojo, esto no es probabilidad ni nada, entonces diré que 27 es buen tiempo en un grado de 0,58, por ejemplo. Y que 22 grados es buen tiempo 0,45. Ahora, si yo soy británico y odio el calor, entonces a lo mejor, precisamente esas creencias o esas asignaciones están invertidas. Para mí 22 es 0,50 y en cambio 27 es 0,20. Eso que quiero decir, cada persona tiene que dar un grado de tal. Y de acuerdo a eso, es como consistentemente con ello termina tomando sus decisiones. Entonces, H tiene cierta propiedad con un valor medible. Y cada uno de los posibles valores de X no se asigna a la entidad de modo binario. O sea, no hacemos A de X igual a true o A de X igual a false como hacíamos en los sistemas de hechos y reglas. Ni siquiera hacemos A de X es true con probabilidad P como hacíamos en los sistemas probabilísticos. Aquí lo que decimos es, la entidad H adquiere el valor true para la propiedad A en cierto grado. Y el grado lo cuantificamos con el llamado grado de pertenencia, que es una función en 0, 1. O sea, el conjunto A se llama conjunto difuso y decimos que H, con un valor medible X, pertenece al conjunto difuso A con cierto grado de pertenencia. Sea H un coche y sea V la velocidad máxima que el fabricante da en kilómetros hora y que está en el manual del coche. R es el conjunto difuso de los coches rápidos. Entonces, hoy día sería razonable fijar lo siguiente. La función de pertenencia es mu R a un coche que tiene velocidad. La función de pertenencia al conjunto de los coches rápidos para un coche con velocidad máxima de 60 es 0. O sea, un coche con velocidad máxima de 60 pertenece en grado 0 al conjunto de los coches rápidos. Un coche con velocidad máxima 60 pertenece en grado 0,2 al conjunto de los coches rápidos. Uno con velocidad máxima de 140 pertenece en grado 0,6 al conjunto de los coches rápidos. Y uno con velocidad máxima de 210 pertenece en grado 0,9. Y uno con velocidad máxima de 320 pertenece en grado 1. De modo que al final yo lo que tendría es algo como esto. Velocidad máxima del fabricante. Desde 0, 320 kilómetros hora. Esto es nada, no existe coche así. Y esto es el mayor superdeportivo que os podáis comprar. Bueno, que podáis ver en una revista. Entonces, aquí tenemos un 60, aquí tenemos un 80, aquí tenemos un 120, un 240, ¿vale? 0, 0, 0, 0, ¿qué haríamos? Esto es mu R. El conjunto difuso de los coches rápidos viene determinado por una función de pertenencia que dice que por debajo de velocidad máxima de 60 un coche no pertenece en absoluto a este conjunto, que por una velocidad máxima de 320 o superior y los coches que se puedan desarrollar pertenecen absolutamente a ese conjunto, y los coches que tienen una velocidad máxima de tal pertenecen en cierto grado al conjunto. Entonces el conjunto viene definido por una función, donde aquí tenemos el valor medible, ¿vale? Rango depende de la magnitud física que estamos midiendo. Porque ahí vamos a hablar, por ejemplo, de temperatura
y el conjunto de los días que tienen buena temperatura, ¿vale? Y entonces la temperatura irá, pues yo qué sé, desde 10 grados hasta 50 o lo que sea. Temperaturas, hay que poner las cosas en el rango habitual en la que la variable se suele mover. Y en cambio, esto de aquí, que es la pertenencia, esto siempre va, por definición de esta formulación, en el rango 0,1. Es decir, que siempre en estas funciones, ¿vale? La función es una función de un cierto intervalo numérico, es una función de pertenencia mu de x que va de un cierto intervalo numérico a b en el intervalo 0, 1. Porque, claro, de pertenencia lo vamos a considerar en 0, 1. Punto. ¿Vale? Bueno, eso para definir un poquito lo que va a ser un conjunto difuso. Ya seguimos el próximo día y veremos cómo se cuantifican las variables, usan estos conjuntos, cómo se combinan y todas estas cosas para llegar a una conclusión. Pero repito, esto, ojo, aunque esté en 0,1, no es una probabilidad. No es una probabilidad. O sea, no es que yo tenga una probabilidad de que el coche con velocidad máxima de 120 tal, no. El coche tiene su velocidad máxima y tú consideras eso como un coche rápido en grado de 0,5. Ya está. ¿Vale? No me consta. No es probabilidad. No es probabilidad. Vale, pues nada. El viernes más. Los dos problemas que hemos hecho en clase, los enunciados están subidos ahí y las resoluciones las tenéis en el vídeo y en tal, que por cierto ya voy a cortar la grabación.